Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta clase en la cual vamos a hablar sobre la demanda. Instrumento, yo diría, fundamental en el momento de presentar una acción. Criterio muy personal. De aquí parte si gano o pierdo un juicio. Inclusive donde yo voy de alguna manera a demostrar todos mis conocimientos referente a la materia y a los asuntos que se van a tratar en la misma. Entonces, estimados alumnos, yo sí les pido poner mucho cuidado, mucha atención cuando elaboro una demanda. ¿Por qué? Porque, como lo dije en el principio, de esto va a depender si usted gana o si usted pierde una demanda, ¿sí? Toda vez que se va a ver reflejado cuál es el reclamo del cliente en la misma, y pues esto al final del día nos va a traer o bien la ganancia o bien una pérdida dentro del caso. Y ya cuando hablamos de la demanda, tenemos que irnos al artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos, donde vamos a encontrar todos y cada uno de los requisitos que contiene la misma. Cuando hablamos de los requisitos, pues son todos aquellos numerales que deberá contener obligatoriamente la misma para que sea calificada de clara y completa por el juez, y que no sea motivo de una devolución o sea motivo de que se le mande a completar la demanda. Bien, el primer numeral es la designación de la o el juzgador ante quien voy a proponer. Y aquí me voy a retrotraer a un tema que tratamos o comenzamos a tratarlo al inicio del ciclo, que es la jurisdicción y la competencia. ¿Ante quién voy a demandar? Entonces, si estoy en la ciudad de Cuenca, voy a poner un ejemplo, en un juicio de alimentos. Si estoy en la ciudad de Cuenca, tendré que presentar mi reclamo, mi demanda, ante el juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia del Cantón Cuenca. Entonces, el juez competente es el juez de familia para conocer los asuntos que atañen a lo que es alimentos, a lo que es tenencia, a lo que es patria potestad. Entonces, es decir, el juez de familia es quien tiene la competencia. En cuanto a la jurisdicción, estamos hablando de que en el caso de que el menor de edad vive en la ciudad de Cuenca, pues será la ciudad de Cuenca su jurisdicción. Y aquí una vez más, y les vuelvo a insistir, algo sumamente importante: el domicilio. Cuando hablo de domicilio, asimismo tengo que retrotraerme nuevamente al artículo 45 del Código Civil, que es el lugar donde una persona reside, con el ánimo de permanecer en la misma, y este se divide en el domicilio civil y el domicilio político. Nosotros vamos a hacer referencia al domicilio civil, ¿sí? Es el lugar en una determinada zona del estado ecuatoriano. Entonces, cuando hablamos de la designación de la o el juzgador ante quien vamos a proponer, tiene el juez que ser el juez de la jurisdicción y con la competencia propia para esa causa. Bien, la segunda, el segundo, diríamos, requisito dentro de la demanda es los nombres, apellidos completos, número de cédula de identidad o ciudadanía. En el caso puede ser también que sean extranjeros, hablamos del pasaporte, el estado civil, la edad. Cuando hablamos de edad, no ponga mayor de edad, sino la edad exacta. ¿Y por qué
le piden dentro de las generales de ley. No se olviden que en el caso de que una persona sea menor de edad, quien represente sus derechos será el padre o madre que tenga la patria potestad, en el caso de los menores de edad o en el caso también de las personas interdictas o de los incapaces relativos. Estamos frente a que quien le represente sea el tutor o curador de esa persona. La profesión o ocupación, su dirección domiciliaria, es decir, la dirección del domicilio. Recuerden, artículo 45 del Código Civil. Y asimismo la dirección electrónica o el correo electrónico del actor. Entonces esto es sumamente importante porque si usted pone el correo electrónico, usted también va a tener conocimiento de cómo va el estado de su proceso y cómo van a ir llegando las respectivas notificaciones. Asimismo, el casillero judicial o electrónico de su defensora o su defensor, ya sea público o privado. Y aquí también voy a hacer otro alto. No se olviden que las personas que carecen de los medios para contratar un abogado, el Estado debería darles uno, y para eso existe la Defensoría Pública, ¿sí? La Defensoría Pública, en la cual pues tienen atención para las personas de escasos recursos. Asimismo, parte de la Defensoría Pública lo conforman los consultorios jurídicos de las distintas universidades. En el caso que nos ocupa, pues el consultorio jurídico de la Universidad Católica de Cuenca con su centro de mediación, donde vamos a encontrar los abogados asesores que le van a ayudar dentro de su proceso. Cosa muy importante para ustedes, chicos, porque ya están prontos a realizar sus prácticas laborales. Bien, entonces hablamos de el defensor público y su correo electrónico, cosa sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahí le van a llegar las notificaciones del proceso. Otra cosa que es sumamente importante, cuando usted actúa en calidad de procurador de la persona, es decir, cuando usted actúa con un poder en el cual a usted le han concedido justamente la procuración judicial, ustedes deben adjuntar a la demanda el poder. Ojo, asunto muy importante, tip para ustedes, chicos. En el poder tiene que tener cláusula especial para transigir. ¿Por qué? Porque dentro de las distintas audiencias hay una etapa, ya sea en las que son dos audiencias o es una sola audiencia con dos etapas, ¿sí? Tienen la audiencia de mediación, tienen la conciliación extrajudicial, cosas sumamente importantes. Entonces, si usted no tiene cláusula para transigir y usted acude con poder, pues simplemente podría caer ese juicio en una nulidad, toda vez que usted no puede comparecer y mediar o conciliar o transigir con una persona porque no tiene permiso para eso. Y vemos que el Código Orgánico General de Procesos nos dice que para poder transigir se necesita como procuradores una cláusula especial. Bien, entonces pues vamos o les daría un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Andrea Pietro Paolo con cédula 17 52 41 82, de 65 años de edad, de profesor constructor, ¿sí? De nacionalidad italiana, nacionalizado ecuatoriano. Si ven lo importante, no solamente de indicar si es con pasaporte o es con cédula de identidad, en el caso que nos ocupa, la persona tiene su cédula de identidad, ¿sí? Y a pesar de tener una nacionalidad extranjera, a pesar de ello, el actor de este proceso
tiene su cédula ecuatoriana y ha sido nacionalizado ecuatoriano. Como comparece con su esposa, en este caso, también le tengo que hacer constar dentro del proceso cuando son casados entre sí. Entonces, por ejemplo, si digo, Karina Elizabeth Avilés Flores, portadora de la cédula 010-266-3796, de 42 años de edad, de ocupación, ama de casa, de nacionalidad ecuatoriana, casados entre sí, es decir, que el estado civil de ambas personas es el de casados y hábiles para obligarse y contratar, es decir, que tienen plena capacidad, ¿sí? Y asimismo con los correos electrónicos juanfer25@hotmail.com, ante usted comparezco, y que en este caso sería el correo electrónico de su abogado defensor, y comparece dentro del proceso. Y tenemos en el numeral 3 el registro único de contribuyentes. Y este únicamente se da para el caso de las personas jurídicas o en el caso de que el proceso amerite que se use el registro único de contribuyentes. Caso contrario, usted en la demanda coloca el numeral 3, pone registro único de contribuyentes y pone no aplica para esta demanda. Únicamente en los casos que se necesite el registro único de contribuyentes, se lo hará constar. Caso contrario, usted colocará en la demanda que no aplica para el caso que nos ocupa. En el numeral 4 vamos a encontrar, y esto es sumamente importante, lugar donde debe citarse a la persona, al demandado, los nombres completos y además la dirección electrónica, si conozco, por parte mía del demandado, ¿sí? Pero este es sumamente importante, ¿por qué? Porque en el momento de mandar a citar, el juez va a fijarse en el numeral 4 y mandará a citar a esa dirección a través del citador que le corresponda en la oficina de citaciones, a través del sorteo interno. Además, pues que en este caso, en el caso que nos ocupa, ya entrando en un ejemplo, podría yo poner: la presente demanda se dirige en contra del señor Jorge Eduardo Fernández Solano, portador de la cédula 0102427, de 75 años de edad, de ocupación jubilado, y su cónyuge, la señora Mariana Piedad Ortega, asimismo portadora de la cédula 01770148, de 74 años de edad, y que están domiciliados en las calles Teniente Hugo Ortiz, 233, de esta ciudad de Cuenca, provincia de La Suay. Sumamente detallado. ¿Por qué les demando a los dos cónyuges? A ver, ¿por qué la demanda se presenta por parte de los dos cónyuges? Hay muchos casos en que compran bienes y los compran dentro de la sociedad conyugal. Si es el caso que nos ocupa, deberá comparecer tanto marido como mujer, es decir, los cónyuges. Y en el caso que nos ocupa, quien les vendió, lo vendieron a través de la sociedad conyugal, se les deberá demandar de la misma manera actor y al demandado, tanto al marido como a la mujer, es decir, al marido como a la cónyuge o esposa. Entonces, es importante que tomen en cuenta esta situación. Bien, la narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento para las pretensiones, debidamente clasificados y numerados. Aquí me voy a detener cuando hablo de la narración de los hechos detallados y pormenorizados, ¿sí? Voy a contar la historia de por qué se está dando la demanda. Cuando yo cuento la historia, debo enfocarme como abogado a que esa historia concuerde
con el artículo que voy a usar como fundamento de derecho dentro de mi demanda. ¿Sí? Entonces, sumamente importante este tema, ¿sí? Porque eso se llama el ejercicio de subsunción. Es decir, tomo los hechos fácticos y los hago que coincidan con la norma jurídica. Eso se llama el ejercicio de subsunción. Y no solamente, tengo que ir contando asunto por asunto y numerando, ¿sí? Numerando. Ojo, aunque no lo crean, por no numerar puede que le devuelvan a usted su demanda. Entonces, tal cual, narración de los hechos detallados, pormenorizados, ¿sí? Y que deben estar debidamente en un orden cronológico y debidamente numerados. ¿Por qué? Porque así lo dice la norma del artículo 142, numeral 5. Vamos a ver un ejemplo. Narración de los hechos detallados y pormenorizados. Entonces, ese es el número 5, ¿no es cierto? Entonces, por el número 5, narración de los hechos detallados y pormenorizados. 5.1, en el mes de junio del año 2021, con el corredor de bienes raíces del señor Jorge Luis Vintimilla Jarrín y Manuel Mesías Obando, con su señora esposa Virginia Catalina Hualpa Rojas, vinieron a ver mi casa en el terreno que yo poseo y todo lo que contenía en ella. Yo pedía $750,000 de los Estados Unidos de Norteamérica y llegamos a un acuerdo de que la vendería por $600,000. ¿Sí? Que se dividirían de la siguiente manera: $200,000 en un primer pago y $400,000 en un segundo pago. 4.2, y paso a una siguiente fecha, a un siguiente hecho. El viernes 15 de julio de 2021 quedamos en que íbamos a hacer la promesa de compraventa. Entonces, si ven, le voy narrando al juez qué es lo que ha ido sucediendo y por qué yo llego al proceso judicial. Entonces, yo le indico que en este caso, en el caso que estamos analizando y que estamos tomando como ejemplo, que el 15 de julio, quedamos en que íbamos a ir a hacer la promesa de compraventa con Manuel Mesías Méndez Obando y que el corredor le había llevado a conocer otros inmuebles, ¿ya? El día que le entregamos la casa, es decir, que ya se le dio las llaves y todo, el señor le entregó $13,000 de los Estados Unidos de Norteamérica y nosotros le dimos la primera llave de la casa. Esto ya dentro de lo que es el derecho de los bienes, esto sería lo que se llama el longa manu y brevi manu, que es entregar un bien y aprenderlo o con una muestra. Sí, cuando yo entrego una llave, por ejemplo, es la muestra de que sí quiero hacer el negocio, de que sí deseo y cerrar el negocio. ¿Ya? De ahí me salto a una tercera etapa donde yo le cuento al juez que la entrega del dinero se demoró demasiado porque el préstamo que le iban a dar al señor Obando, que es quien hacía el negocio, la cooperativa JEP no le dio y que posteriormente pasó al Banco Bolivariano a que éste le entregara el dinero. De ahí paso a otro tema, ¿sí? Entonces, luego de ello, sí, encontramos cerca de la casa y le dimos la segunda llave. ¿Ya? Entonces, con esto ya se hace la entrega material del bien, sin embargo, se le dio solo una parte del dinero, quedando otra pendiente. Luego,
como ya no pudo pagar porque no pudo obtener los créditos, el Señor le cede el derecho. Entonces ahí paso a otro punto que sería el 5.4, en el cual pues el Señor le paga con una promesa de compraventa sobre los derechos que tenía sobre un departamento. Como ustedes ven, yo voy narrando punto por punto cada una de los hechos que están dentro de mi demanda. Yo voy punto por punto detallando y numerando cosas que tengan un orden cronológico y tengan un sentido para el juez. Luego voy a justificar en el numeral 6 del artículo 142, voy a justificar los fundamentos de derecho que van a justificar el ejercicio de mi acción. Es decir, ¿en qué leyes o en qué normas yo voy a fundamentar mi acción? A esto se les llama los fundamentos de derecho y que deben estar expuestos con claridad y precisión. Entonces, cuando yo ya voy a narrar dentro de la demanda, pongo fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción, expuesto con claridad y precisión. Entonces, el texto que debería ir: la presente demanda la fundamento en lo dispuesto en los artículos. Si 1570, numerales 1, 2, 3, 4, 1505, 1561, 1567 y más pertinentes del Código Civil, ¿sí? Para demandar a los cónyuges, señor fulano de tal, señora fulana de tal, en el caso que nos ocupa, ¿sí? De acuerdo al 1551, 1552, 53 y 54 y siguientes, para que se constituya en mora y se pague una cláusula penal. Entonces, de hecho, la constitución de mora y la cláusula penal la encontramos desde el 1551 hasta el artículo 1554 del Código Civil, ¿ya? Entonces, justamente es el fundamento para pedir que se cumpla el contrato de promesa de compraventa, ¿ya? Entonces, si ven, está totalmente indicado qué artículos fundamentan la narración de los fundamentos de hecho y qué artículos están precisados dentro del Código Civil con los cuales voy a demandar. Es decir, hice ese ejercicio, todos estos artículos los hechos fácticos, es decir, los hechos que ocurrieron, hago el ejercicio de subsunción y los uno a los artículos que van a defender mis derechos dentro de la causa. Asimismo, el número 7, el numeral 7 del artículo 142, anuncio todos los medios de prueba con los cuales voy a acreditar los hechos que yo he presentado dentro de la demanda. No es cuestión, chicos, de demandar por demandar, de decir cualquier cosa, cualquier disparate. No, se tiene que probar cada uno de los hechos que yo he presentado a la demanda. ¿Por qué? Porque en caso de que yo no probara, puede ser declarada maliciosa y temeraria, puedo ser condenado a costas, puedo ser multado como abogado, puedo traerles consecuencias a mis clientes de que sean demandados por daños y perjuicios. Entonces, anunciar todos los medios de prueba que acrediten lo dicho en la demanda. Por eso no es cuestión de poner cualquier cosa en los fundamentos de hecho, sino únicamente lo que ha sucedido y con qué voy a probar, ¿ya? Asimismo, debo acompañar la nómina de testigos, ¿sí? E indicar sobre qué van a hablar dentro del proceso. Dentro de la nómina de testigos, tip procesal, las cédulas, copias de las cédulas y generalmente en vez de poner la dirección del testigo, indico que serán notificados dentro del casillero judicial como abogado que yo llevo dentro de la causa, ¿ya? Entonces, los testigos debo indicar dentro de la demanda pues sobre qué van a hablar, sobre qué hechos van a declarar y
sobre qué va a tratar sus dichos, ¿no? Tengo, asimismo, también debo indicar si va a haber una inspección judicial, la exhibición de los informes de peritos y otras similares. Si no tengo acceso a las pruebas documentales o periciales, lo que debo hacer es describir el contenido y las indicaciones del lugar donde están para que el juez solicite a través de su potestad jurisdiccional y su competencia que solicite que sean entregadas en el proceso. En cuanto a los peritos, tip procesal, chicos, el Código, por ejemplo, Orgánico de la Niñez y Adolescencia dice que el perito únicamente podrá presentar su informe y con eso bastará. Sin embargo, la Constitución, artículo 76.7.j, es decir, artículo 76, numeral 7, literal J, nos dice que los peritos deben acudir a la audiencia y contestar las preguntas que les hagan los abogados. Sí, entonces usted en todo proceso donde usted tenga un perito o el perito esté pedido por otra parte, usted debe pedir que él comparezca a fin de que defienda su informe pericial. Ojo, chicos, tip procesal. Si es que el perito se pone a leer dentro de la audiencia, usted le puede decir: un momento, señor juez, por favor, el perito está leyendo. Y usted lo que le tiene que decir es: usted no tiene que leer, yo ya leí, yo lo que quiero es que me aclare qué es lo que usted está diciendo dentro de su proceso. Cuando anuncio los medios de prueba dentro de la demanda, tengo que indicar, por ejemplo, los medios documentales: promesa de compraventa, notificación del requerimiento de cumplimiento de la compraventa, las copias de las cédulas de los testigos, la copia de las cédulas de los actores, la copia de las credenciales de sus abogados. Asimismo, las pruebas testimoniales, sí, entonces solicito que, de acuerdo al 174 del Código Orgánico General de Procesos, rinda su declaración por ejemplo, quien fue el corredor, ¿sí? De acuerdo al 187, asimismo, rinda su declaración de parte, el demandado, de acuerdo al 187, el actor y su cónyuge, ¿sí? Asimismo, de acuerdo al 187, que rinda su declaración de parte el demandado, ¿sí? Asimismo, si es que yo no tengo acceso a la prueba, le puedo pedir al juez, como digo, que a través de su potestad jurisdiccional como de competencia, solicite la misma. Asimismo, debe estar en la demanda la pretensión clara y concreta de lo que estoy pidiendo, ¿sí? Entonces, de todo lo que yo he narrado, tanto en los fundamentos de hecho y de derecho, lo que le estoy solicitando es que disponga al juez lo siguiente: que sea el demandado constituido en mora, que pague la cláusula penal del 5% y que cumpla el contrato con la respectiva indemnización de daños y perjuicios, que entregue los departamentos que están en la promesa de compraventa y que se celebre la escritura pública definitiva. Usted tiene que decirle al juez qué es lo que quiere, porque el juez no va a adivinar, el juez va a administrar justicia. ¿Ya? Entonces, dadme los hechos que yo os daré el derecho. Iura novit curia. La cuantía del proceso es necesario para determinar dentro del proceso. Vamos a irnos al artículo 144 del Código Orgánico General de Procesos, pero en muchos de los casos la cuantía es indeterminada. En los casos de familia, mujer, niñez y adolescencia, por ejemplo, la cuantía es de lo que yo estoy pretendiendo multiplicado, en este caso, por 12 más 2 pensiones alimenticias más, que corresponden a la 13ª remuneración, 14ª, y hay una serie de reglas que la encontramos dentro del
Código Orgánico General de Procesos. Asimismo, voy a especificar a qué procedimiento, si es un procedimiento sumario, ordinario, monitorio, ejecutivo, voluntario. Entonces yo le tengo que decir al juez qué tipo de procedimiento es el cual se va a llevar el proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la demanda que estamos usando como ejemplo, pues será el procedimiento ordinario. En el caso de familia, mujer, niñez y adolescencia, serán los procedimientos sumarios. En el caso de las letras de cambio, será el procedimiento ejecutivo. En el caso de los de los procesos que tengan una cuantía inferior a $50,000, los procedimientos monitorios, y pues los voluntarios, que son aquellos que ya pues están los juicios el divorcio de mutuo consentimiento, la partición de la sociedad conyugal, ¿sí? Y finalmente la demanda deberá tener las firmas del actor, ¿sí? En este caso, por ejemplo, de los dos actores y de sus abogados defensores, ¿ya? Entonces eso es importante. Y en el caso de que el actor no sepa o no pueda firmar, se pondrá la huella digital, para lo cual obviamente comparecerá ante el funcionario judicial correspondiente, quien sentará la respectiva razón de que el señor no sabe firmar y de que sí se trata de esa persona quien está presentando la demanda. Y finalmente la autorización, cosa totalmente fundamental, ¿sí? Es decir, que su cliente le autoriza a usted, ¿sí? Entonces autorizo a los profesionales del derecho, doctor Juan Fernando Valareso Cordero y abogado Leonardo Eleodoro Toral Durán, para que en mi nombre y representación presenten cuanto escrito sea necesario dentro de esta causa. Notificaciones las recibiremos en la casilla judicial tal, y los correos electrónicos de mis abogados defensores son tales, ¿ya? Con lo cual, pues, y hoy en día existe lo que es de la casilla judicial electrónica, con lo cual, o sea, usted, el abogado, su número de cédula y su correo electrónico, y las notificaciones de los procesos les llegarán a sus correos. Y finalmente, el último, que es los demás requisitos que las leyes en la materia determinen. Por ejemplo, para un juicio de divorcio se deberá adjuntar la partida de matrimonio, las partidas de nacimiento de los hijos. Para un juicio, por ejemplo, sucesorio, deberé adjuntar, además de los requisitos de 142, la partida de defunción. Para un juicio ejecutivo, a más de los requisitos del 142, deberé adjuntar la letra de cambio o el título ejecutivo. Sí, entonces, obviamente, en el caso que estábamos planteando, por ejemplo, al proceso yo le adjunté la promesa de compraventa, la notificación del requerimiento de la promesa de compraventa, las cédulas de los testigos, las copias de las cédulas de los actores y las copias de las credenciales como abogado patrocinador. Hasta ahí, queridos alumnos, lo que es la demanda. Espero podernos vernos pronto en clase, y pues les deseo éxitos en la elaboración de su trabajo dentro de las actividades referente a la clase magistral. Que tengan un buen culminación de su trabajo y que obtengan la mayor calificación. Un abrazo.